que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Quiero recordarle un poquito de quiénes fueron los filisteos. Cuando Israel entró a poseer la tierra de Canaán, que Dios le había entregado, Dios le dijo que expulsaran a toda esa gente. Dios le entregó la tierra, toda esa tierra era para ellos. Pero ¿qué pasó? Que Israel se adormeció. ¿Sí? Diga conmigo, se adormecieron, se conformaron y no siguieron peleando la batalla. Ya esa tierra estaba entregada, esa tierra era de ellos. Pero ¿qué pasó? Que ellos dejaron a ciertas personas ahí, una cantidad de pueblos que después le causaron afrenta y fue de gran calamidad para el pueblo de Israel. Entre esos están los filisteos. Sí, yo quiero que usted preste atención en esta mañana. Dios le entregó la tierra, pero ellos dejaron cosas que Dios le había dicho que expulsar. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios nos ha entregado las victorias, nos ha entregado ya batallas ganadas incluso. Pero hay cosas que la palabra nos dice que nosotros tenemos que quitar, desechar, echar. No es que Dios la va a quitar, usted y yo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, como el pueblo de Israel, hemos permitido y hemos dejado cosas que de pronto hemos dicho, eso es insignificante, esto no me va a causar problemas. Y hemos dejado muchas cosas del mundo, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Sí, hay cosas que Dios nos ha prometido. ¿A cuántos Dios les ha prometido cosas? Hay promesas de Dios que han pasado años y que uno dice, ¿por qué no las tengo? ¿Por qué no estoy gozando de lo que Dios me ha prometido? Yo analizaba en estos días y a veces tenemos todo para alcanzarlo, pero no lo alcanzamos. Y es que me he dado cuenta de que hay cosas que nosotros consideramos pequeñitas, que no nos dejan alcanzar lo que Dios nos ha entregado ya. Ya está listo, pero simplemente estamos dando vuelta en el desierto por no obedecer al Señor, a su palabra. Cosas sencillas, yo quiero recalcar esto, cosas sencillas que usted y yo pasamos por alto, sencillas, como es pedir perdón a veces. Cosas sencillas que no nos dejan poseer lo que Dios nos ha prometido. No nos dejan disfrutar de lo que Dios nos ha entregado. En el caso de Israel tenían la tierra. Toda esa tierra era de ellos. Pero llegó un momento en que no podían disfrutar de la tierra que Dios le había entregado porque los filisteos y los otros pueblos venían y se adueñaban de las cosechas, como los gabonitas. Se adueñaban y peleaban y estaban en constante contienda y pleito con estos pueblos. Y muchas veces estos pueblos se enseñoreaban de ellos, los gobernaban a ellos. Dios los había puesto a ellos para gobernar, pero por no obedecer a ellos, terminaron siendo gobernados muchas veces por estos pueblos. Y tenían que clamar al Señor y Dios venía y les libertó. Cuando usted y yo no sacamos, no echamos fuera lo que Dios nos ha dicho, eso llegará un momento en que se va a tomar control de nosotros. Hermano, ¿cómo va a ser? Sí, ¿cómo va a ser? ¿Es posible? Sí, es posible. Y esto no tiene que ver con años en el cristianismo, no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con cargos. Cuando usted y yo no echamos esas pequeñas cosas, llegará un momento en que esas pequeñas cosas crecen, como se dice popularmente por ahí, se creció el enano, y toman posesión de nosotros. Y ya usted no tiene el control, ya usted no tiene el dominio. Una persona llena de ira puede matar a otra persona. ¿Cuántas veces no ha pasado en su casa, con su esposo, con sus hijos? No sé si me ha pasado a mí solo, que decimos cosas y después estamos arrepentidos, pero ya el daño está hecho. Y entonces para remediarlo hay que ¿qué? Pedir perdón. Pero si yo obedeciera lo que Dios me dice y sacara eso de mí, me evitara esos problemas, como dice mi esposa. Es mejor que no ocurran las cosas que después hay que tener que pedir perdón. Y al pueblo de Israel le aconteció esto. Entonces había una pelea constante. La Biblia dice, y quiero que preste atención, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David. ¿Quién era David?
el ungido en esos momentos, el rey, el que Dios había puesto para guiar al pueblo, para defenderlo, para bendecirlo, para gobernarlo, dice. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos. Quiero hablarle un poco de David. David, como lo he dicho y usted lo sabe, fue un jovencito que fue un pastor de ovejas. La escuela de David para el ministerio, para llegar a la grandeza, para poseer lo que Dios le había dado, fueron los campos de Israel. Fue el pastorear ovejas, fue el obedecer a su padre en cada una de las cosas que su padre le ordenaba. Para poder alcanzar lo que Dios iba a hacer con David, tenía que ser obediente. Y la Biblia nos enseña que David fue obediente, que fue un hombre que estuvo ahí con su papá todo el tiempo que debió estar. Entre los 7 hermanos que había, el encargado de pastorear las ovejas era David. Entre todos los hermanos, el que hacía los mandados era David. Entre toda aquella casa, el que estaba siempre sirviendo y en los quehaceres era David. Esa fue la escuela de David para alcanzar lo que Dios quería hacer en él. Y la Biblia dice que fue pastor de ovejas. Y quiero detenerme un poco en esto. Ser pastor en aquel entonces no era un trabajo con un horario determinado, sino que usted salía y no sabía cuándo regresar. Usted tenía que buscarle pasto a las ovejas donde hubiera, porque muchas veces la hierba se escaseaba, no llovía, y tenía que buscar tierras hasta que consiguiera pasto. Y cuando se conseguía pasto, tenía que llevar las ovejas a ese lugar, y tenía que hacerle un corral o buscar una cueva donde meter las ovejas. Y no solo eso, sino que mientras usted estaba ahí dándole de comer a las ovejas, venía un lobo, venía un oso, venía una fiera y quería devorar la oveja. Y el pastor tenía que convertirse en un guerrero. Tenía que pelear con el oso, pelear con el león, con el animal salvaje. Y esta fue una escuela en la vida de David. Siendo un jovencito de 14, 15 años, le tocó pelear con osos, con leones, con fieras del campo. Pero en esa situación, donde estaba él aparentemente en soledad, abandonado, por decirlo así, por su familia, porque a veces duraban días, semanas, meses, en esa situación de pastoreo, David adoraba al Señor, tenía un arpa, y esa era su compañía, la adoración, la intimidad y la relación con Dios. Y en medio de esa circunstancia, Dios le estaba enseñando a David a tener una relación, una intimidad con Él, una comunión con Él. Él no se sentía solo, él tenía a Dios como compañía en la labor que estaba desempeñando. Y aprendió en medio de su trabajo a tener una comunión con Dios. Y eso le ayudó a confiar en Dios. Cuando usted ve algunos de los salmos de David, David dice, Jehová es mi pastor. ¿De dónde sacó él? Porque él sabía lo que era un pastor. Él se sentía pastoreado, cuidado. Así como él cuidaba las ovejas, estaba dispuesto a pelear con un oso, con un león, para defender la oveja. Así él veía que Dios pelearía y lo defendería. ¿Dónde lo aprendió? En el trabajo de pastor. En una cosa que de pronto te diría, insignificante eso. Debió estar en una escuela, en un instituto, debió estar en los mejores congresos. No, David no fue a congreso, no fue a nada de eso. Pero David fue a la intimidad, a lo que algunos llaman el monte, fue a la intimidad con Dios. Y ahí aprendió el secreto con el Señor. Aprendió la relación con Dios. Y Dios lo estaba preparando. Quiero que tenga en cuenta esto. Dios siempre nos prepara. Diga, Dios nos prepara para las futuras batallas que vendrán en la vida. Nunca Dios va a permitir una batalla en su vida sin una preparación. Nunca Dios va a permitir una batalla en su vida si antes usted no haber tenido una preparación. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos compara como soldados. Y un soldado antes de ir a la guerra tiene que
un entrenamiento. Y usted a veces no sabe que usted está en un entrenamiento, pero lo está. Está pasando una enfermedad y usted lo ve como, a veces como un ataque del diablo. Y hay que aprender a discernir entre lo que es un ataque del diablo, lo que es una tentación, lo que es una prueba y lo que es un proceso de Dios. Son cosas muy diferentes. Y a veces no sabemos ni dónde estamos. Y hay cosas que Dios permite en tu vida porque te está preparando para cosas que van a venir más adelante. Son preparación. Estás en un terreno que a ti te parece difícil y tú dices, ¿por qué Dios permitió? Yo cómo estoy aquí metido. Dios te está enseñando, te está preparando. Porque lo que viene, vas a necesitar esa preparación después. Y Él no te va a enviar allá sin preparación. Amén. Dios no te va a enviar sin preparación. Hay gente que tiene luchas espirituales, que lo ahorcan, que lo agarran, que sienten que la licuadora se prendió sola, el televisor, y sienten voces y cosas y dicen, me estoy volviendo loco. El diablo me está atacando y te está teniendo una preparación. ¿Para qué? Para aprender a entrar a guerrear en el mundo espiritual. Son experiencias que no tiene todo el mundo. O gente que te hace la vida imposible. Dios te está enseñando paciencia. Tú no sabes si Dios te está llamando a un pastorado. No sabes para qué Dios te está preparando. Y tú no puedes hablar y a veces renegar de esa situación. Tú tienes que entender el propósito por el cual Dios te quiere llevar. ¿Cuánto están aquí? Lo dice, y David se cansó. Dígalo conmigo. Se cansó. Dígalo. Se cansó. Alabado sea el Señor. Ayer estaba haciendo el devocional y esta palabra me impactó tanto que dije, hay que compartirla. No me puedo quedar con ella yo solo. Se cansó David. Por eso le estoy haciendo un recordatorio de quién fue David. Antes de ser rey fue un pastor de ovejas. Antes de ser rey le hacía los mandados al papá. Si usted busca la historia de David, encontrará que llegó Samuel a ungir, a buscar entre los hijos de Isaí al que él pretendía que fuera rey. Y habían hombres corpulentos, con hombros altos, cabellones, hermosos, musculosos. Y Dios decía, ese no, ese no, ese no. Pero cuando vino David, una cosita pequeña, el menor, y el Samuel dijo, ese es, ese que tú piensas que ese es. Y lo ungió con aceite. Y después que lo ungió, ¿usted qué cree que pasó? ¿Subió a ser rey? No. El papá lo mandó a que fuera a llevar unos quesos allá a los hermanos que iban a pelear con Samuel. A favor de Saúl, perdón. Había una batalla contra los filisteos. Y estaban los hermanos allá en la batalla. David estaba siendo ungido, ya había sido ungido por rey. Y el papá le dijo, ve, llévale unos quesos a tus hermanos. Y yo le voy a añadir bollo, un agua de maíz. Y mira a ver cómo están, ungidos y haciendo mandado. Las cosas no son así. En Dios las bendiciones, las victorias. Alguien decía, no puede haber tierra prometida sin desierto. No puede haber tierra prometida sin pasar por un desierto. No puede haber gloria si no viene la prueba. Y nosotros tenemos que entender eso. A veces queremos las cosas fáciles. Yo lo he hecho y renegamos a veces de Dios, pero no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando usted vea a una persona ya posesionada en lo que Dios le ha entregado, váyase a esa persona y trate de mirar cómo fue su historia, cómo llegó ahí. Porque de pronto envidiamos muchas cosas y hablamos, pero no sabemos el pasado de esa persona, todo lo que ha pasado para tener lo que tiene, para alcanzar lo que ya él ha alcanzado. Y David fue a hacer el mandado a su papá. Y los hermanos decían, tú lo que estás aquí es para ver la guerra. Lo regañaron, lo insultaron porque ahora era el menor. Lo cogían a cocotazos. Pero ahí estaba David, sintiéndose especial porque era especial, porque Dios tenía algo especial con él.
siendo procesado, dígalo conmigo, procesado, siendo procesado, porque venía algo grande a su vida. Y la Biblia nos dice que en ese tiempo David no solo fue pastor de ovejas, no solo hacía los mandados, no solamente fue un mensajero, sino que David también fue paje de armas de Saúl en un tiempo. También fue un adorador en la casa del rey. También fue un soldado del ejército de Saúl. También llegó a ser, digámoslo así, un comandante del ejército. Nunca llegó al puesto que Dios tenía de un momento a otro. Algunos estudiosos dicen que pasaron más de 10 años en ese transcurso donde Dios lo llamó y lo ungió. Más de 10 años. ¿Qué pasó y por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué tantos años? Porque tenía que ser procesado, entrenado, porque tenía que ser preparado, porque había muchas cosas en su vida que él tenía que quitar y había muchas cosas que él tenía que aprender a hacer. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Jesús. El rey. ¿Quién era el enemigo de David? El rey, el presidente de la nación donde él estaba. El presidente. ¿Quién lo guardó? Lo guardó Dios, porque Dios tenía un propósito con él. Y David estaba aprendiendo de esta situación. Cuando tú sientes que te están persiguiendo y tú no sabes ni por qué. Y la gente te odia y te detesta y te critica y te señala y murmura. Pero Dios estaba enseñando a David. Si Saúl por algún motivo era muerto, inmediatamente David llegaba a ser el rey de Israel. Y en 2 oportunidades David tuvo en sus manos la vida de Saúl. Y una vez quiso proceder, pero cuando cortó el manto nada más le cayó la tembladera. Y dijo, esto no es de parte de Dios. Yo no tocaré al ungido de Jehová. No se adelantó, dígalo conmigo, no se adelantó. Tenía la oportunidad para hacerlo, pero dijo, esperaré en el Señor. Hay una palabra, hay una profecía, estoy ungido, hay un llamado, pero voy a esperar en Dios. Y siguió esperando hasta que el tiempo que él llegó a la batalla y estaban los filisteos y el gigante decía, denme un hombre que pelee conmigo, un valiente, un macho, un varón, aquí estoy yo, y ninguno se atrevía a pelear. Pero David, que tenía el Espíritu de Dios, dígalo conmigo, el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Entonces usted es un candidato para cosas grandes. Ninguno de los que estaba ahí había sido ungido, solo David, el que estaba haciendo los mandados. Y ninguno se atrevía a enfrentarse a Goliat, aquel gran gigante. Pero David dijo, este hombrecito será para mí como cualquier león, como cualquier oso. Y se atrevió y se enfrentó al primer gigante de su vida. Perdone que le haga repetir, pero quiero que esto se le caiga. Dígalo conmigo, el primer gigante. Yo quiero que tú identifiques en esta mañana cuál es tu gigante. Porque a veces, como dije ahorita, esos enanitos se crecen y se vuelven gigantes. La ira, el enojo, la contienda, el celo, la concupiscencia, la inmoralidad. Tantas cosas que en nuestra vida hay que se crecen y nos perturban y nos dañan y no nos dejan alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Este fue el primer gigante de David, por decirlo así. Ya habían ocurrido situaciones con osos y con leones, pero este era un caso aparte. Y este gigante, como le escuchaba un predicador, fue quien lo promocionó a él. Hubo una batalla y David dijo, yo la voy a pelear. Y yo voy en el nombre de Jehová. Y dejó las armas que comúnmente se usaban y tomó unas piedras, sin armadura, sin espada, sin un escudo, bajo la protección de Dios. Y se enfrentó al gigante que estaba confiado en su poder, en su grandeza.
Y la Biblia dice que le cortó la cabeza. Y después que David le corta la cabeza a este gigante, es que David sube. David comienza a crecer. Fue promocionado. David comienza a dejar de ser el mandadero, el mensajero, el pastor de ovejas, el paje de armas, y David comienza a tener un ejército, un lugar en el palacio de respeto. La gente decía, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a 10,000. A ser un general, un comandante, a ser respetado, a ser conocido. Ya Dios comienza a sacarlo de allá donde él estaba escondido. ¿Quién miraba a David cuidando ovejas? Nadie. Los osos, los leones y las bestias. Pero aquí ya era popular, ya era conocido entre el pueblo de Israel, ya había adquirido fama. David mató a un gigante. ¡Wow! Cada vez que David salía, David venía siempre en victoria. Venció a su gigante. Si tú no vences el gigante que por años, desde la niñez, te ha venido atormentando, tú no podrás alcanzar lo que Dios tiene para ti. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Hay gente que tiene traumas, circunstancias, problemas que pasaron con el papá, la mamá, violaciones, yo no sé, pero nunca han enfrentado a ese gigante, entierran su cabeza y no quieren hablar del tema. Usted tiene que hablar del tema. Una de las cosas que hacen las enfermeras cuando usted tiene una herida, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una herida? Uy, cuidado, ni me la toques. Pero ¿qué hace una enfermera? Se lo lavan bien y eso. ¿Para qué? Para que la herida sane. Si usted tiene un problema con una persona y usted no habla con esa persona, ahí tiene un enano que se le puede convertir en un gigante. Y pasan los años y hay gente que ha llegado a viejo. Yo conozco y son cristianos y me han dicho, yo no lo voy a perdonar. Si él no tuvo que ver conmigo cuando yo fui pequeña, hablando de su papá. Y no lo perdonan y se muere el pobre viejo y ni siquiera van al sepelio ni nada. Y nos llamamos cristianos. Lo que hablábamos esta semana. Y ayunamos y vigilamos. ¿Cómo puede Dios recibir eso? ¿Cómo vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros? Si esas cosas no son quitadas de nuestro corazón. Si tienes un gigante que te está aplastando porque no tienes la libertad de abrazar a esa persona que tú dices que ama, que quieres. No tienes la libertad de decirle, me equivoqué, perdóname. No tienes la libertad de decir a la pornografía, fuera contigo. No tienes la libertad de decirle a la mujer o al hombre que te está acosando, fuera contigo. Sino que en el secreto haces lo malo. Y ahí el gigante se está adueñando de ti. ¿Cómo va a hacer Dios cosas grandes contigo? ¿Cómo te va a entregar algo si no tienes un autocontrol, no tienes dominio propio? No has podido vencer. Si usted es una persona que dice, yo no me levanto a orar porque me asusta, tiene un enanito ahí que lo tiene controlado. ¿Cómo usted se va a enfrentar a un gigante si no ha vencido a ese enano? Y la Biblia dice que David venció a su gigante. Y en un tiempo Saúl muere y David llegó a ser el rey de Israel. A tomar control de la tierra. Peleó con sus enemigos un tiempo de paz y tranquilidad. Pero para que ese tiempo viniera, muchas cosas anteriores tuvieron que venir y él tuvo que hacer. No sé si me voy a entender. Pero él logró, ese pastorcito logró ser el rey de Israel. El rey de Israel. El rey de Israel. Y a veces pensamos que ya hemos peleado todas las batallas. Pero la Biblia dice que cuando un espíritu, hablando de los espíritus inmundos, sale, ¿qué pasa? Que viene con ¿qué? Con 7 peores a atacarlo a usted. Y si usted no está preparado, si usted se ha descuidado, y es por eso que mucha gente cae, mucha gente no avanza en el Señor, el diablo lo va a destruir. Porque es que el diablo no se le va a presentar así como diablo, como usted se lo que piensa que es. Él se presenta a través del vecino, del papá, del hermano, del tío,
del empleador, de la esposa, del esposo. Y no es fácil ahí entender eso. Y es ahí donde fallamos y donde el diablo nos tiene amarrado y encadenado y no nos deja avanzar. David peleó. Y la Biblia dice que nuevamente vinieron los filisteos y David salió a la guerra y David se cansó. Algunos dicen que David tenía más o menos de 57 a 60 años en ese episodio, más o menos. Las fuerzas no eran igual. Y es que cuando usted no comienza a solucionar las cosas, usted es un adolescente, después usted es un adulto, después usted ya se va convirtiendo en una persona mayor. Si usted no soluciona su problema de adolescencia, llega a la madurez con ese problema, llegará el momento en que cuando sea viejo todavía le va a ser más difícil tratar con ese problema. ¿Por qué? Porque si yo practico algo que no es debido, eso que yo practico se convierte en un hábito. Y ya no lo hago tanto por otra cosa, sino porque ¿qué es un hábito? Es una cosa que usted hace sin esfuerzo, por costumbre. Si usted le da libertad a tantas cosas en su vida, llegará un momento en que ya por hábito las hace, las abraza, las practica, se acostumbra. Y llega un momento donde usted no tiene fuerza para luchar contra esas cosas. No sé si me estoy dando a entender. La cosa hay que cortarla desde un principio, inmediatamente. Si yo me pongo a hablar con una mujer, por decir algo, en Messenger, y le doy largo a eso, y comienza a decirme cosas y yo le sigo la corriente, ¿en qué vamos a terminar? Encontrándonos por ahí haciendo lo que no debemos hacer. Yo tengo que cortar esa cuestión. Le doy un ejemplo. Y así son muchas cosas en nuestras vidas, muchas cosas. No se sienta con su papá a hablar de lo que ocurrió y enojado y molesto. Y los años pasan. Y David dice que aquí se cansó cuando vino esa pelea con ese gigante. Se cansó. Y miren lo que dice la escritura. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pues es que cuando el diablo viene con una tentación, con una dificultad, él no viene a jugar contigo. Él viene a matarte, a acabarte, a destruirte, a dañar el plan, el propósito que Dios tiene. Y tú y yo jugando con el pecado, creyendo de que todo está bien o haciéndole creer a la gente que todo está bien. Cuando el diablo te ha venido a destruir, no te has dado cuenta. Y entre más tiempo pase, más difícil te va a ser lidiar con las cosas. Y dice que este descendiente de los gigantes trató de matarlo, mas Abisaí, hijo de Sarbia, que dicen algunos estudiosos que era sobrino de David, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Si tú no vences tus gigantes, ¿qué se espera de tus hijos, de tu descendencia? Si eres un fornicario, adúltero, mentiroso, yo no sé, iracundo, es algo que posiblemente tus hijos hereden. Ese pasaje es largo y quisiera leerlo todo, pero no nos dará ese tiempo. Se lo dejo para que usted lo termine de leer en su casa. Usted va a encontrar ahí que los sobrinos de David, entre esos, creo que un Jonatán, no sé, vencieron gigantes, también como lo hizo David. ¿Por qué? Porque vieron al tío. Vieron al tío y dijo: somos la misma sangre, la misma descendencia. Ese es mi tío. Yo voy a ser como mi tío, un hombre de Dios, de oración, un empresario correcto. Las acciones
habla más que las palabras, o que la corrección, o que una vara. La gente te imita tu vida. Sin que tú hagas esfuerzo, te siguen porque dicen: yo quiero lo que ese hombre, esa mujer tiene. Y los sobrinos de David siguieron el ejemplo y acabaron con gigantes como lo hizo David. Pero si yo soy un mentiroso, uno que en la casa me escondo del pagadiario y le digo a mis hijos, les enseño a decir mentira para yo quedar bien, ¿qué creen que voy a formar? Mentirosos. Y no le estoy diciendo sea un mentiroso, pero mi vida, mi ejemplo le está diciendo sea un mentiroso. Inconscientemente los estoy formando a hacer lo malo. Esa es una herencia. Y los hijos, los sobrinos en este caso de David, pelearon batallas como David las peleó y las ganaron, siguieron su ejemplo. Pero mirando a David, dice que se cansó. Y dice que los hombres, en el versículo 17, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Cualquiera podía usurpar el trono, cualquier asesino, idólatra, adivino, brujo. Es más, a veces hacían guerra para rebelarse contra el rey, estando el rey vivo. Ahora, ¿qué tal cuando el rey muriera? Ellos estaban cuidando a David, porque ahora eres importante. Necesitamos que tú te guardes. Porque ¿qué sería de la lámpara de Israel? ¿Qué sería de Israel? Porque gracias a ti, a la unción que está en ti, al propósito que Dios tiene contigo, estamos viviendo en paz, en tranquilidad, y hay bendición. Tenemos victoria. Vienen los filisteos a atacarnos y tenemos victorias. Los pueblos son derrotados, los enemigos vienen a pelear contra nosotros, pero tenemos la victoria. Porque tú ahora mismo eres la lámpara de Israel. Cuando tú en tu casa estás bien, la gente te mira y tú puedes orar por el enfermo y Dios lo sana. Puedes dar un consejo y te lo van a escuchar. Porque tu ejemplo está hablando. Tu vida está hablando. Y solo con tu vida eres lámpara mucho, eres luz, eres inspiración. Porque el diablo levanta cantantes, gente, porque esa es la inspiración de los que no están en el mundo, narcotraficantes, y los siguen, quieren ser como ellos. ¿Por qué en la iglesia Dios levanta hombres también y mujeres llenos del Espíritu que hacen cosas grandes? Porque son inspiración para nosotros. Yo digo, yo quiero ser como Julán. Y me esfuerzo y busco y digo: Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué tengo que quitar? Porque yo quiero lo que ese hombre, esa mujer tiene. Porque ellos ahora son la luz de la iglesia. Denlo fuerte para el Señor. Pero para eso, para alcanzar eso, hay que derrotar nuestros gigantes. Y si tú no lo haces ahora, los años se pasan. Los años se van volando. Llegarás a viejo y estarás peleando todavía con la ira, con el enojo, con la amargura, con el resentimiento, con cosas que no te han dejado disfrutar lo que Dios te ha querido dar. Porque tienes lo que Dios te ha dado, pero no lo disfrutas. Israel tenía la tierra, pero no la disfrutaba. Los enemigos venían y le robaban los cultivos, los mataban, los esclavizaban. ¿Por qué? Porque nunca los vencieron. Miren lo que dice Josué 14, un poco extensa, pero quiero leérselo. 14:6 en adelante. Dice Josué 14:6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Bernea,
tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años. ¿Cuántos años tenía? Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias cómo lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti una palabra, una promesa, una bendición. Y para tus hijos, no solamente para él, para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85. ¿Cuántos años tenía ahora? 85. El tiempo no se puede detener. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí, que eran gigantes, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, y a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande, diga grande, entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. En otras palabras, en el tiempo que estuvo Moisés, Dios le dio esa tierra. Esa fue una promesa, una palabra: esa tierra es tuya. Pero el problema de esa tierra es que estaba llena de gigantes. Y el problema es que ellos tenían que entrar a Canaán, y entraron. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que los que entraron, la gente se durmió y no conquistaron toda la tierra. Y llegó Caleb a tener 85 años sin poseer lo que Dios le había dado. ¿Sí ve cuál es el punto? Y ya estaba anciano. Y le tocó seguir peleando. ¿Con quién? Con los gigantes. Ahora, esa tierra era de él. Y pues, ¿a quién le iba a quedar? A sus hijos. ¿Pero qué tenía que hacer él? Nuevamente pelear con los gigantes. ¿A dónde voy? Llega un momento donde no hay fuerzas, hermano. O sea, toda la vida usted y yo no la podemos pasar peleando con los gigantes que tenemos. ¿Por qué? Porque es que no vamos a disfrutar lo que Dios nos ha entregado. Ese es el punto en esta mañana. Tiene dos opciones: o echa los gigantes, renuncias a eso, rompes con eso y te posesionas como lo hizo David y disfruta tú y tu casa de lo que Dios te ha dado. O llegas a viejo peleando con la tentación, mirando a la mujer ajena, escuchando a cualquier sinvergüenza por ahí, estafando, haciendo lo que no debemos hacer, sin disfrutar lo que Dios, la abundancia que Dios tiene para ti. No hay otra opción. Y cuando llegas a viejo no tendrás las mismas fuerzas, no pelearás igual, y de pronto te vais a cansar como David. Era el ungido, pero ¿qué dice la Biblia? Se cansó. Y si no es por otro, ¿qué pasa? Lo matan. Aquel hombre que había ganado victorias, que iba de gloria en gloria, en un momento de la vida se cansó. Y a ese punto te quiero llevar. No esperes que llegue ese tiempo donde ya te canses. No. Es un momento
para decirle al Señor, aceptar lo que Dios tiene para con nosotros. Y reconocer y hacer una mirada interna y mirar cuál es tu gigante. Si yo le digo a usted en esta mañana cuál es tu gigante, no me lo diga. Pero si usted lo ha identificado, ahí donde está, levante su mano. Yo le decía a mi esposa, eso fue ayer, antes de ayer. Yo le decía, ya lo tengo identificado, ya sé cuál es mi gigante. Gracias por su sinceridad. Si usted tiene identificado su gigante, comienza a trabajar en él. Porque hay una tierra que Dios le tiene prometida. Hay un puesto que Dios le tiene preparado a usted. Hay una multitud que va a seguirlo. Pero usted tiene que llegar allá sin gigante. Usted tiene que llegar pero con la cabeza del gigante, diciéndole, por fin lo derroté. ¿Y cuándo comienza esa victoria? Cuando usted dice, bueno, el gigante es la ira, el enojo, la concupiscencia, este deseo carnal, que mejor dicho, pues. Pero Señor, aquí estoy, me rindo, te lo entrego y comenzar a luchar con eso.